La palabra de Dios ahora está en Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 28. La palabra de nuestro Dios dice así: Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre y su sacerdocio es imperecedero, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. No os convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. El 1 de junio celebramos el 24 aniversario de Camino de Fe y damos gracias a Dios por esto. Como lo anoté en el boletín de la iglesia, doy gracias a Dios también por mis hermanos que nos hemos acompañado en este camino como creyentes en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y oramos para que Él siga guiando nuestra iglesia en los años por venir. Ya hemos visto el domingo anterior que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que por su obra, su muerte, su resurrección, nos asegura ya que hemos sido aceptados por Dios, ante Dios, a pesar de nuestras fallas y nuestros pecados. Pero hay otra función, y es lo que veremos hoy, de Jesús como nuestro sacerdote, y esta es la función de mediador entre Dios y los hombres. Un mediador o un abogado intercede por nosotros, porque está situado entre Dios y el hombre. Este es nuestro tema hoy. Hoy veremos tres cosas. Número 1, la necesidad de un abogado. Número 2, Jesús es nuestro abogado. Y número 3, viviendo con nuestro abogado. Número 1, la necesidad de un abogado. Antes de comenzar a ver por qué necesitamos a un abogado, por qué lo necesitamos, debemos responder a esta pregunta que seguramente está ahí cuando leímos este texto de Hebreos 7. ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué se menciona tantas veces y qué relación tiene con esto? Bueno, Melquisedec no es muy conocido en la Biblia, solo se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. El escritor de Hebreos lo sabe bien. En Hebreos 7:2 dice: Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. Melquisedec era el rey de la ciudad de Salem, antes así llamada, que era Jerusalén. Y en una historia de Abraham, los dos se encontraron. Y Abraham lo reconoció como rey y también como sacerdote de Dios. Esto es muy interesante porque si sabemos que Dios
el Dios verdadero llamó a Abraham y Abraham creyó en Dios, en ese tiempo también había otros hombres que adoraban al Dios verdadero y uno de ellos era Melquisedec. Dice Génesis en capítulo 14, en versículo 18, que Abraham entendió que él, Melquisedec, era un sacerdote de Dios, y también leemos que Melquisedec bendijo a Abraham. Y de Melquisedec ya no sabemos nada más, no tenía genealogía. Recuerda que era muy riguroso ser un sacerdote por la familia, pero con Jesús no hay nada de eso tampoco, porque Jesús, dice aquí, venía de la familia de Judá, no de la familia de Aarón. Y es por esto que el escritor de Hebreos compara a Jesús con Melquisedec. Jesús es sacerdote también como Melquisedec. Y David también lo vio y lo anunció en el Salmo 110, en el versículo número 4. David escribió lo siguiente. Dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Jesús. Bueno, como te dije al principio, un sacerdote también es un mediador o un abogado. La función de un abogado es la de efectuar una comunicación entre dos que están en conflicto. Un mediador o un abogado intercede, pone de acuerdo a los que están en desacuerdo. El abogado reconcilia para que pueda ser posible un acuerdo, incluso aún una amistad. Cuando hay una perfecta comunión, una comunicación entre dos partes, no se necesita un abogado, pero nosotros sí lo necesitamos. Nosotros necesitamos un abogado porque el pecado nos cambió nuestra relación, nuestra situación con Dios, nuestra comunicación con Él, nuestra amistad con Dios se rompió por causa de los pecados. Y es aquí cuando tenemos la necesidad de que alguien abogue por nosotros, los pecadores, ante Dios. Porque el mediador puede escuchar a las dos partes, está atento a ambas partes, y este es Jesús, nuestro abogado. Por eso, lo primero que debes saber es que necesitas a un abogado para poder estar bien con Dios. Número 2, Jesús, nuestro abogado. En segundo lugar, vemos que aquí que el texto de Hebreos 7 dice que Jesús es el abogado. ¿Cómo es Jesús nuestro abogado? Bueno, en el versículo 25 dice, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí está. Cuando aquí dice que Jesús vive siempre para interceder por ellos, se refiere a su función como abogado ante Dios. Cuando un abogado, un buen abogado, defiende tu caso, un caso en particular, si tu abogado es alguien muy preparado, tú vas a obtener todos los beneficios de su trabajo, de él. Pero si no tienes un buen abogado, pues esto va a traer algunos problemas o muchos problemas. Recuerdo que en muchas ocasiones, como pastor de la iglesia, me hablan personas o se me acercan y me han preguntado, oiga, pastor, ¿usted conoce a un buen abogado? Necesito un abogado. Y otros me han dicho, es que el abogado que tengo es muy malo, por favor, necesito tener un buen abogado. Todos quieren tener un buen abogado. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro buen abogado, que vive siempre para defendernos, y entonces podemos vivir con paz, con confianza ante Dios, porque nuestro abogado intercede por nosotros. Ahora, ¿de qué nos defiende Jesús como nuestro abogado? Bueno, dos textos del Nuevo Testamento. En una ocasión, muy cerca de la muerte de Jesús, cuando Jesús estaba con sus discípulos, en un momento se dirigió a Pedro y Jesús le dijo en Lucas 22:31, le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos.
Cuando Jesús aquí le dice a Pedro, yo he orado por ti para que no falle tu fe, se estaba refiriendo a su trabajo de intercesor, porque Jesús amaba a Pedro. En otro momento, también muy cerca a la muerte de Jesús, en Juan 17 se nos dice que Jesús oró a Dios, su Padre, pidiendo por aquellos que su Padre le había dado a él. Es decir, Jesús oró por los creyentes en él. En Juan 17:9 Jesús ora y dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y agregó en el versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Mira cómo aquí Jesús aboga por Pedro, por sus discípulos, por los que creyeron en él y aún por los que van a creer en él en los días venideros. Y también esto se refiere a nosotros. Si Jesús oró por ellos y ora por nosotros, por ti y por mí, debemos estar tranquilos. Y luego sucede que en ocasiones, sobre todo esto pasa en los primeros años como cristianos, aunque luego esto permanece también, no podemos quitar esta idea de nuestra vida. Muchas veces no nos sentimos confiados ante Dios y actuamos de una manera muy religiosa. Pensamos algo así como, Dios, ya sé que te prometí que ya iba a cambiar, pero mírame otra vez cómo te he vuelto a fallar. Por favor, Dios, dame otra oportunidad, ahora sí voy a cambiar. Por favor, escúchame. Tantas cosas que he hecho por ti y por favor ten misericordia de mí. Cosas así pensamos ante Dios. Y luego entonces nos imaginamos a Dios diciendo, está bien, te voy a dar otra oportunidad y cosas así, pero esto no tiene nada que ver con el mensaje que estamos leyendo aquí en Hebreos 7. Porque nunca estamos seguros, nunca nos sentimos bien con Dios, nos sentimos descubiertos ante Dios. Pero aquí estamos leyendo en el versículo 26, Jesús vive siempre para interceder por ellos. Y esto es como si Jesús esté diciendo a Dios, su Padre, Padre, tú quieres justicia porque eres un Dios justo. Y mis hermanos aquí son culpables. Pero yo he pagado por ellos. Yo pagué con mi sangre. Y si tú querías justicia por el pecado, ya he pagado por ellos. Y ahora por tu justicia, tú ya los has perdonado y los has aceptado y los recibes. Esto es lo que significa que Jesús sea nuestro abogado. Por eso Jesús es el Rey de justicia. Porque no es por ti, no es por tus justicias, no es porque le digas a Dios, tantas cosas he hecho por ti, y por favor, ten misericordia de mí. No es así. Es por la justicia de nuestro abogado y nuestro sacerdote Cristo Jesús. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, por eso leemos, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nota que dice que Dios nos perdona porque Dios es fiel y justo. Y como ya se ha hecho justicia, gracias a Cristo Jesús, Dios nos perdona. Te pregunto, ¿es Jesús tu buen abogado ante Dios? ¿O tratas todavía de confiar en ti mismo o en otra cosa para acercarte a Dios? Jesús es tu buen abogado. Y número 3, finalmente, viviendo con nuestro abogado. En tercer lugar, aquí el texto nos está animando a que vivamos con nuestro buen abogado, vivamos confiando en él como nuestro mediador. El escritor de Hebreos por eso enlista 5 características de Jesús, nuestro buen abogado. A partir del versículo 26 dice, nos conviene tener a este sumo sacerdote. ¿Por qué? 5 razones. Número 1, porque es santo. Jesús es como Dios y Él como Dios está libre de todo pecado en su corazón, en su interior de la persona de Jesús. Jesús dice es irreprochable o inocente.
Esta palabra tiene que ver con la vida externa de Jesús. Todo lo que hizo fue perfecto, sin mancha, inocente completamente. Luego dice puro. Esto es que Jesús vivió sin mancharse de pecado cuando vivió entre nosotros. El ambiente de pecado que había en ese tiempo de Jesús y hoy puede manchar a cualquiera, pero no ocurrió así con el Señor Jesucristo. Y también dice, es apartado. Y esto significa que Jesús nunca participó de nuestros pecados. Él fue diferente a nosotros. Sí, es verdad que fue llamado amigo de los pecadores, pero Él se mantuvo separado del pecado. Y finalmente el texto dice, es exaltado, o en la versión Reina Valera dice, hecho más sublime. Esto es que Jesús ha sido elevado a alturas más grandes que los cielos. Jesús ha sido exaltado sobre todo nombre y entonces Jesús ocupa la más alta posición que podemos imaginar. Tal persona, este Jesús, es tu abogado, es mi abogado. ¿Tienes alguna duda entonces con todo lo que Él es, de lo que Él puede hacer por ti? Ten la seguridad que Jesús siempre te defenderá solo por la fe en Él, en su vida y en su muerte. Y por eso al final, en el versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Termino con un caso final. La historia de la muerte de Esteban. Esta historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, 54 al 60. Dice la palabra de Dios, esta historia al final dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Este es un caso de la defensa de Jesús ante Dios por la vida de Esteban. Y es muy evidente en esta historia. Lo primero que llama la atención en esta historia, un poco más atrás, en el capítulo 6 de Hechos, en el versículo 15, es que dice que todos los que lo estaban acusando en el concilio, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo es el rostro de un ángel? Pues Esteban tenía mucha paz, estaba tranquilo, estaba confiado. Porque dice, ya en el capítulo 7, que de Hechos, cuando en el momento, cuando sus acusadores lo estaban acusando y estaban enfurecidos y crujían los dientes contra él, dice que Esteban vio a su abogado en el cielo. Versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre, a Jesús, de pie a la derecha de Dios. ¿Qué vio Esteban? Bueno, vio a Jesús, sí. Pero, ¿qué vio en Jesús? Esteban vio a Jesús como su abogado intercesor. Cuando los jueces de este mundo lo estaban condenando, acusando y hacerlo culpable de muchas cosas, Jesús abogaba ante su Padre en el cielo por Esteban. Nota que dice que Esteban vio a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. No dice que estaba sentado a la diestra de Dios, sino que Jesús estaba de pie. ¿Por qué de pie? Porque en su entendimiento del Evangelio, Esteban sabía que Jesús era su abogado ante Dios.
y que aunque todos en la tierra lo acusaban y lo condenaban, su abogado lo recomendaba ante Dios. Y Esteban pudo entenderlo, Esteban pudo contemplarlo, y por eso su rostro era como el rostro de un ángel. Lo que el buen abogado Jesús le decía a su Padre, a Dios, era: Padre, Esteban y mi pueblo son pecadores, es verdad, pero yo pagué por ellos con mi sangre para limpiar todos sus pecados y ahora ya son todos justos. Y después de esto dice la historia que lo apedrearon. Esteban vivió y murió siempre viendo a su abogado. ¿Te das cuenta? Este mensaje es tan esperanzador, nos fortalece tanto el saber y creer que Jesús es nuestro buen abogado que intercede por ti y por mí. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿crees esto? ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador y como tu abogado defensor? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, si fuera por nosotros, nuestros propios medios, méritos, no podríamos estar ni un breve momento frente a ti, Señor, porque somos malos pecadores y porque tú eres santo y puro. Pero te damos gracias por nuestro buen abogado, Jesucristo, el Señor, que intercede, aboga día tras día por nosotros. Ayúdanos siempre a vivir con esta confianza, Señor, en Él, para poder siempre estar cerca de ti. En el nombre de Jesús, nuestro buen abogado, oramos. Amén.